Bueno, entonces a lo que yo iba con el compañero que estabas preguntando recién, yo no puedo tener en un análisis microeconómico 100 variables porque va perdiendo, se pierden ciertas cuestiones en el análisis, entonces tenés que ser acotado el análisis, entonces suponés que los consumidores conocen los precios, conocen bien sus rentas o conocen bien sus gustos, ¿sí? Y las variables clave con las que te concentras en el análisis microeconómico para la teoría del consumidor es eso: precios, cantidad, ingreso, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Por qué dice información perfecta? Sí, sí. Vamos. Bien. Además, bueno, se supone que eso, que los consumidores conocen los precios de los bienes y demás. Bueno, ¿qué más? Bueno, se entendió lo de la prefieren una cesta de mercado a otra, se refiere a eso, que ahora igualmente, esta es una introducción, vamos a ir viendo, digamos, los diferentes eh, los diferentes supuestos para poder entenderlo del todo, ¿sí? Entonces, bueno, la teoría supone que las preferencias de los consumidores son coherentes y tienen sentido. Bueno, entonces, ¿cuáles son los supuestos sobre las preferencias? ¿Sí? Las preferencias de los individuos, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que prefiere un individuo respecto a los bienes, ¿sí? O sea, yo prefiero, como dije recién, consumir más carne que más verdura. Otros al revés, otros prefieren consumir todo verdura y cero carne, o algunos prefieren los lácteos y otros no, bueno, y así sucesivamente. Esas son las preferencias, ¿sí? Lo que prefiere el individuo respecto a los bienes, ¿sí? La elección que ellos van a hacer, ¿sí? Bueno, estas preferencias tienen que cumplir tres supuestos, ¿sí? Esperen que está. El supuesto de completud, el supuesto de transitividad y el supuesto de cuanto más mejor, ¿sí? Quedó enorme, pero bueno. Entonces, repito, son tres supuestos: el de completud, el de transitividad y el cuanto más mejor. Son los supuestos de qué? De las preferencias, ¿sí? Profe, ¿te puedo Sí. hacer una preguntita? ¿Este Power sería un resumen del libro que nosotros tenemos que leer, que lo usás para explicarnos, o se estudia directamente de acá? No, no, es un resumen. Todo los que yo les voy pasando son resúmenes Ah, listo, de perfecto. uno o varios libros, ¿sí? O sea, voy tomando lo que más me gusta, ¿sí? Van a ver que por ahí, no tanto en esto, pero por ahí en otros temas, hay gráficos de diferentes libros. De todos los manuales que ustedes tienen, por ahí hay uno de cada uno, no sé, una exageración, pero más o menos me ha pasado de elegir algún gráfico que me guste más como está explicado y ponerlo, ¿sí? Este es un resumen, Ok, sí, vendría a ser un resumen. O sea, todos los PowerPoints pasan a ser como una abreviación de los capítulos que ustedes tienen para leer. claro, entonces nos conviene bastante estudiar de acá porque es lo que Es que no resume te, todo. sí, claro, o sea, por ahí no te va a alcanzar en el sentido supuesto sobre preferencias, pero vos por ahí ni sabes, ni recordás lo que es la preferencia, entonces vas y lees, ¿sí? ¿Me entendés lo que te ¿Listo? quiero decir? La idea es que siempre tengan a mano los manuales, porque sobre este PowerPoint vos te podés ir haciendo alguna aclaración que por ahí yo pasé por alto y a vos te sirve. ¿Se entiende? Sí. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, entonces, completud. ¿A qué se refiere el supuesto de completud? El supuesto de completud se refiere a que los individuos pueden comparar y ordenar todas las canastas de bienes, ¿sí? Dadas dos cestas de mercado, A y B, ¿sí? El consumidor preferirá a la B a la A, o se va a mostrar indiferente entre las dos. Por ejemplo, la canasta de mercado A puede ser lo que dije recién: 5 kilos de carne y una de verdura, versus la B, que puede ser 5 de verduras y una de carne, ¿sí? Dadas dos canastas, yo voy a preferir la canasta A la canasta B, ¿se entiende? No voy a preferir la B a la A, por ejemplo, yo, pero yo sé que algunas, no sé, estoy tirando un nombre: Alicia va a preferir la B a la A, seguro, o Carlos va a mostrarse indiferente entre la A y la B. ¿Se entiende? ¿Sí? Una cosita.
¿Podrías Dale. sacar el resaltado? Porque en el Power después cuando lo leemos se ve tachado. Ah, ¿sí? Me muero. ¿Por qué? No sé por qué, pero acá estoy viendo el Power también del celular y se ve tachado. Bueno, ¿está? Bueno, vamos por la transitividad, ¿sí? Si un consumidor, o sea, el otro supuesto de la preferencia, ¿cuál es? La transitividad. Un consumidor prefiere la canasta A a la B y la B a la C, también va a preferir la A a la C. Es transitivo, ¿no? O sea, si yo prefiero, por ejemplo, la C, vamos a poner que la C es todo vegetales. A, 5 kilos de carnes y 1 de verdura. B es al revés, 5 de verdura y 1 de carne. Y C es todo vegetales. Yo, por ejemplo, prefiero la A a la B, la B a la C. Entonces, voy a preferir la A sobre la C, que es todo verdura. Siempre voy a preferir, digamos, el punto A, ¿sí? El punto A, si preferís a la B a la C, y entonces te queda el supuesto de transitividad, que es A a la C. ¿Se entendió el ejemplo de transitividad? Es transitivo. Las preferencias son transitivas, ¿sí? Sí, Y bueno, entiendo. la última, la más fácil es cuanto más mejor. Los consumidores siempre prefieren una cantidad mayor de cualquier bien a una menor. Nunca se encuentran satisfechos, es la teoría lo que dice, nunca están satisfechos, y cuanto más mejor, aunque sea solo algo mejor. O sea, aunque sea algo, ¿sí? Prefiero si prefiero 5 kilos de carne, bueno, siempre voy a preferir más, es verdad, me pasa, soy sincera. Bueno, seguimos. La cesta de mercado, bueno, distintas cestas de mercado tenemos, por ejemplo, por eso les decía yo, las cantidades de alimentos y la cantidad de indumentaria, por ejemplo, ¿ven? Yo usaba acá carne y acá vegetales, por ejemplo, recién en mi ejemplo. Entonces tenemos la canasta B, la canasta C, la canasta D. Te indica, tenemos 20 de alimentos, 30 prendas de indumentaria, 10 kilos de alimentos, 50 prendas de indumentaria, 40 alimentos y 20. Entonces, si vos querés trazar esto en un gráfico, estos datos que te tiran, ¿no?, de un consumidor, que son las cestas de bienes, las podés dibujar en este gráfico, ¿sí? Fíjense en el detalle. Tenemos acá solo dos bienes. Ven que no estamos analizando ni precios ni ingresos, solo cantidades. Cantidad de alimento y cantidad de vestidos, ¿sí? Entonces acá, en el eje cartesiano, ¿qué vas a tener? Cantidad 2, cantidad 1, lo que sea, ¿sí? Y vas a trazar distintos puntos donde tenés diferentes datos de canastas, ¿sí? Generalmente las preferencias las podés ordenar de tal manera que vas a poder trazar lo que se conoce una curva de indiferencia, ¿sí? Vas a poder trazar una curva de indiferencia donde vas a tener diferentes combinaciones de bienes en el cual al individuo es indiferente entre ellas. El individuo es indiferente entre adquirir estas diferentes combinaciones de bienes que le reportan un nivel de satisfacción o un nivel de utilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos el punto B, C y D. Por ejemplo, los datos que están acá, B, C y D. El individuo es indiferente entre consumir estas diferentes combinaciones de bienes, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuanto más mejor, siempre va a querer las combinaciones de bienes que le den un mayor nivel de satisfacción. O sea, cuanto más alejado del origen estemos, el individuo siempre va a preferir una curva de indiferencia que esté más alejada del origen y no una que esté más cerca del origen, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, acá, en este ejemplo, tenemos de un lado hamburguesas y del otro lado gaseosas. Entonces, en este punto, el de la curva de indiferencia que está más abajo, tenemos en ese punto una hamburguesa y una gaseosa, y en este punto tenemos 2 y 2.
siempre va a preferir la curva de indiferencia que esté arriba, más alta, la curva de indiferencia más alta, ¿sí? Entonces, ¿qué son las curvas de indiferencia? O sea, ven que pasamos de hablar de las preferencias de los individuos a las curvas de indiferencia, ¿sí? Entonces, las curvas de indiferencia representan las distintas combinaciones de bienes que son indiferentes o le resultan igualmente atractivas al consumidor, dado que le reportan un mismo nivel de utilidad, un número, le reporta satisfacción, ya está, ¿sí? El consumidor siempre puede indicar una preferencia por una cesta de mercado frente a otra o una indiferencia entre ambas, ¿sí? Para construir una curva de indiferencia deben analizarse las preferencias individuales. ¿Ven cómo yo empecé la introducción de la teoría del consumidor hablando de las preferencias de los consumidores, ¿sí? Entonces, de las preferencias de los consumidores y de analizar los supuestos que tienen que cumplir las preferencias de los consumidores, lo volcamos a un gráfico y de ahí sale un gráfico en un eje cartesiano donde están las dos cantidades de dos bienes, siempre analizamos dos bienes. De ahí nace las famosas curvas de indiferencia, que son las distintas combinaciones de bienes que son indiferentes o le resultan igualmente atractivas al consumidor, dado que le reportan un mismo nivel de satisfacción o utilidad, ¿sí? Entonces, siempre va a indicar alguna canasta de bienes, va a indicar una preferencia sobre una canasta de bienes a otra, o que puede ser indiferente, y la clave pasa por las preferencias que tienen los individuos, ¿sí? Ahora bien, vamos a seguir avanzando un poquitito más, ¿hasta dónde? Bueno, hasta el mapa y después ya lo seguimos la clase que viene, ¿sí? Porque ya se... Entonces, estábamos acá. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, van a ir de izquierda a derecha, ¿sí? Siempre van a tener esta forma, tienen que respetar esta forma, ¿sí? Tienen pendiente negativa, tiene pendiente negativa de izquierda y derecha. Si tuviera pendiente positiva, se violaría uno de los supuestos, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué pasa si tuviese otra pendiente o si se cruzan. No se pueden cruzar, se violarían los supuestos, ¿sí? Y cualquier cesta de mercado que se encuentre por encima y a la derecha de la curva de indiferencia se prefiere a cualquiera que se encuentre sobre la curva de indiferencia. Siempre se va a preferir una curva de indiferencia que esté más alta, ¿sí? Entonces veamos este ejemplo. Tenemos diferentes cestas de bienes, ¿sí? De alimentos y vestidos. Entonces se trazan como ya lo habíamos visto recientemente. Tenemos 2 kilos de alimentos y 6 unidades de vestido. Ponemos vestido y alimentos. Tenemos 6 y 2, al revés. 6 y 2 punto A, ¿sí? 6 de vestidos y 2 de alimentos, ¿sí? Vamos a trazar el punto B. 4 de vestidos y 3 de alimentos, ¿sí? El punto C, 4 y 3. El punto D, 6 y 2, ¿sí? Si el individuo es indiferente entre el punto A, B, C y D, unís esos puntos y trazás la curva de indiferencia. Por eso se llama curva de indiferencia, porque el individuo es indiferente entre estos puntos. Entre el punto A, B, C y D, el individuo es indiferente. Si le reporta el mismo nivel de satisfacción consumir 6 kilos de alimentos y 2 prendas de vestir, que 6 prendas de vestir y 2 kilos de alimento. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ven que acá dice, en el ejemplo tenemos A, B, C y D, las cestas son indiferentes. Por eso están en una misma esos puntos están en una misma curva de indiferencia, ¿sí? Y por otro lado tenemos que el punto E se prefiere al punto C
y el C se prefiere al punto F. ¿Ven? Si tuviésemos una curva de indiferencia que pasara por el punto E, el individuo va a preferir aquella curva de indiferencia que pase por el punto E y no por el punto F. Siempre va a elegir una más alejada del origen. Cuanto más, mejor. ¿Sí? Ahora bien. Profe, un segundo. Sí. En el gráfico ese, por lo que sería el supuesto de la transitividad, también prefería la E antes que cualquiera de la curva de indiferencia. Exactamente, sí, muy bien. Por supuesto, transitividad, si prefiere la E a la C, entonces va a preferir la E a la A, a la B y a la D también. Excelente. Perfecto. Sí, muy bien. ¿Sí? Bueno, seguimos. Igual vamos a seguir porque cuando hablemos, porque no se pueden cruzar, volvemos a hablar del supuesto de transitividad. Yo creo que voy a terminar con el mapa, terminamos con el mapa y seguimos la clase que viene, ¿sí? Entonces, por esta situación que comentamos recién, pueden surgir los mapas de las curvas de indiferencia. Los mapas de la curva de indiferencia es la preferencia por todas las combinaciones de dos bienes que tiene un individuo. Es el conjunto de curvas de indiferencia de un consumidor que se usa como representación gráfica de su orden de preferencias. Entonces lo podemos graficar de esta manera. Todo un mapa de curvas de indiferencia son todo un conjunto de curvas de indiferencia que el individuo puede enfrentar, ¿sí? Y vamos a seguir un poquito más acá. Bueno, y acá lo dejamos en esta. Las curvas de indiferencia son ubicuas, o sea, están en todos lados, es decir, todas las canastas del mercado posible tienen una curva de indiferencia que pasa por ellas, surge de la propiedad de completud de las preferencias, que son completas. Las curvas de indiferencia no pueden cortarse, y eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? No pueden cortarse, y ¿qué otra más? A ver, y no hay ninguna más, no dice más nada, porque no se pueden cortar porque si no se viola el supuesto de transitividad, ¿sí? Y ya la clase que viene empezamos con esta página, con la página 13 y 14, ¿sí? Porque es muy largo y quiero seguir avanzando y va a terminar. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Así ustedes pueden analizar un poco más y veamos después entonces por qué no se pueden cortar. ¿Les parece? Dale, profe. Dale. 56. Para la clase que viene me voy a bajar una aplicación así ustedes se pueden poner el presente. Veo la manera de que se puedan poner el presente. Directamente, así Sí, no profe. pierdo tiempo tomando lista. Sí. Vio que usted había dicho de leer el capítulo 2 de Determinantes Frank Sí. y tiene actividades al final, además de las que son como de guía. Sí. ¿Esas las hacemos? Son opcionales. Si querés hacerlas para vos y entender mejor, no hay problema. Eso es opcional de cada alumno. Los ejercicios ok. de los manuales son opcionales. Algunos, los de Frank, están buenos porque tienen respuesta. Sí, pero hay otros como que son... Hay otros Algunos después de la que tienen respuesta que son más difíciles. no tienen, claro, sí, son más para pensar. Si querés, lo pueden hacer y como están recontra conectados ustedes, lo planteas en el WhatsApp si alguno lo resolvió y lo resuelven entre ustedes. No, Profe, listo. yo tengo una duda. Sí, Viste que vos ponés ahí en qué capítulo leer por unidad. sí. A veces ponés más de un libro. ¿Tenemos que leer todos los libros o podemos elegir cada libro? No. Yo te voy a decir cuando tenés que leer más de un libro. Ah, Cuando- listo, porque por ejemplo, en la clase de hoy lunes puedes capítulos de Frank, capítulo 1 de Varian. Sí, exacto. Puedes leer uno u otro. Sí. Listo. Dale, Bárbaro. dale. Yo después hay un tema específico que sí que requiere la lectura de más de un manual. Pero esto lo podés leer de cualquiera de los dos. Listo, dale. Joya. Muchas gracias. Bueno, chicos, no, de nada. Después vemos cómo pasamos listas sin necesidad de que yo los nombre a todos, ¿sí? Encima cada vez son más, 56. Ahora le paso a los chicos de lea esto también. Esto ya que se guarda automáticamente, ¿eh? Todos los cambios se guardaron automáticamente. Teoría del consumidor, curvas de indiferencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna duda Profesora, más? Sí. ¿le puedo hacer una pregunta sobre la cursada personal mía?
Sí, ¿qué pasó? Yo fui alumno suyo en el cuatrimestre pasado y quisiera saber si puedo asistir a este cuatrimestre como oyente. Yo no tengo problemas, después ¿cómo lo vas a rendir vos? ¿Cómo sabes? Claro, ese es el tema. O sea, ¿vos desaprobaste o vas a final? ¿Tuviste que ir a final? No, yo desaprobé. Desaprobaste, pero ¿te inscribiste en alguna materia de micro? No, en ninguna. Pero no te pudiste inscribir. No, sí, No. tenía la posibilidad de escribirme, pero me inscribí a otras materias. Claro, bueno. Bueno, sí, vos, lo que esto te va, o sea, yo no te puedo pasar una nota si no sos mi alumno. Eso es otra cuestión más, chicos. Yo solamente, o sea, esto me lo dijo el titular de cátedra. Yo tengo una lista con Manganito, Pérez, Juancito, ta. A cada uno le voy a poner la nota que corresponde de mi examen. Yo no paso notas ni de otros profesores, ni otros profesores pasan mi nota. En tu caso, vos podés cursarla como oyente tranquilamente para no olvidarte los temas, y cuando te anotes en microeconomía, si te volvés a anotar conmigo, bueno, lo vas a tener más que fresco, no sé. Pero en el momento de la evaluación va a ser tu momento de evaluación cuando estés inscripto conmigo. Entiendo. No hay, ¿Sí? lo planteo, no habría posibilidad de rendir el primer parcial y el segundo parcial y después en el libre volcar la nota. No, porque el libre te toman el titular de cátedra, yo no te lo tomo el libre. O sea, darla libre, ¿vos querés dar la materia libre? Yo no tomo materias cuando la dan libre, generalmente la toman el titular de cátedra, Está bien. ¿sí? Pero está bien que mantengas la cursada, o sea, vos podés estar oyendo todas las clases para no olvidarte, porque yo sé que ustedes se olvidan de esto y les cuesta bastante en microeconomía. Entonces, te conviene hacer a vos sí te conviene hacer todos los ejercicios si la vas a dar libre. Los de los libros, todos, ¿sabes? Está bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra duda más? No, ninguna. De mi parte, gracias. No, por favor, no pasa nada. Suerte. Bueno, chicos, si no hay ninguna Muchas otra gracias. duda, vamos a dar por cerrada la clase de hoy, ¿sí?